Buenas noches, vamos a realizar una ecuación diferencial y vamos a tratar de hacerla exacta para aplicar dicho método. Este ejercicio es muy interesante, no le pierdan ojo porque cada detalle es importante para la solución respectiva. Entonces, comenzamos con la respectiva solución. Antes que nada, me gustaría que compartan el video, por favor, y que, bueno, también se suscriban a mi canal de YouTube Matemáticas Sencillas y más. Y sin más que decir, vamos a comenzar con la solución de esta ecuación diferencial. Cuando está dada una ecuación diferencial de la siguiente forma, es decir, tenemos una función compuesta de dos funciones que le vamos a llamar m de xy por el diferencial de x más o cualquier signo más o menos otra función compuesta de dos términos que vamos a llamarle x e y por el diferencial de y igual a 0 y comprobamos que lo siguiente, vamos a poner por acá la derivada de esta función m, derivada parcial con respecto a y si esta derivada parcial es igual a la derivada parcial de la otra función n con respecto a x, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Entonces voy a abreviarle de esta manera, ecuación diferencial exacta. Siempre y cuando cumpla esta condición y esté dado de esta manera y comprobemos que estas derivadas parciales son iguales, podemos trabajar con el método de ecuación diferencial exacta. Vamos a hacer lo respectivo. Aquí ya tenemos la ecuación diferencial dada de esta manera. Es decir, aquí podemos reconocer que m de xy, vamos a poner por acá al lado, m de xy, que es la función compuesta, es igual a Euler a la x, es la función que acompaña al diferencial de x. Y por acá al lado vamos a poner la función compuesta de dos funciones, n de xy. En este caso va a ser igual a lo de acá, a menos Euler a la x por cotangente de y más 2y cosecante de y. Y esto acompaña al diferencial de y. Por eso decimos que esta función se va a llamar n de xy. Listo, vamos a tomar las respectivas derivadas. La derivada parcial de m con respecto a y. Vamos a ver cuánto nos queda. Recuerden que las funciones que no tengan que ver nada con la variable que vamos a derivar parcialmente, se comportan como constante. En este caso tenemos Euler a la x. Si derivo Euler a la x parcialmente con respecto a y, sería igual a 0. Y por acá vamos a encontrar la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Aquí este signo menos ataca a cada uno de los términos que tenemos aquí. Entonces, cotangente de y, si es que derivo parcialmente con respecto a x, va a ser una constante. Y como aquí tengo una multiplicación, recuerden que las constantes se extraen de la derivada. Entonces, la derivada parcial de n con respecto a x, de esta expresión me va a quedar Euler a la x por cotangente de y, pero con el signo menos. Recuerden que la derivada de Euler a la x es la misma función. Entonces acá vamos a colocar el signo menos respectivo. Pero antes, para que no se confundan, pueden ustedes aquí aplicar la propiedad distributiva, es decir, introducir el signo menos en cada término de la función n de xy. Y aquí podemos evidenciar que ninguna de las dos derivadas no son iguales, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Lo que vamos a recurrir es a los dos famosos factores integrantes, uno de ellos nos va a servir. Hay bastantes factores integrantes para ecuaciones diferenciales y hacerlas exactas. Vamos a utilizar uno de ellos que es un factor integrante de dos funciones que le voy a llamar u de xy. Va a ser igual a Euler elevado a la integral de lo siguiente. Vemos que la función m de xy es más simple, ¿no?, que la de acá, ¿no? Entonces el factor integrante que me va a servir es el siguiente. Decir, la derivada parcial de n con respecto a x, acá arriba en el exponente, menos la derivada parcial de m con respecto a y, dividido para, en este caso, m de xy. Este factor integrante me va a servir. ¿Y con respecto a qué variable va a ser? Pues va a ser con respecto a y. Entonces ya tenemos el factor integrante que vamos a utilizar. Vamos a ponerle por acá factor integrante
2, pongámosle, porque el 1 es con respecto a x la integral que queda en el exponente. Entonces reemplazamos y tendría que la función compuesta de dos variables u de x, y va a ser igual a Euler elevado a la integral, y sabemos que la derivada parcial de n con respecto a x nos dio menos Euler a la x por cotangente de y. Y si le resto 0 no altera nada, ¿no es cierto? Porque la derivada parcial de m con respecto a y es 0. Entonces le quitamos. Y dividido para la función compuesta de dos variables m de x, y, que en este caso es Euler a la x. Muy bien. Y esto con respecto a y. Pero acá arriba en el exponente. Voy a colocarle por acá. Ya. Listo, entonces aquí podemos simplificar. Se evidencia que Euler a la x con Euler a la x se simplifican, ¿no? Y podemos extraer el signo menos. Entonces por acá al lado voy a seguir escribiendo el procedimiento respectivo de este factor integrante, que me va a permitir convertir a la ecuación diferencial en exacta. Entonces esto va a ser igual a Euler elevado a la menos integral de lo que me queda, que es cotangente de y por el diferencial de y. Nótese que la integral que está en el exponente es una de las integrales inmediatas que ya se conocen, o si no, también ustedes saben que por identidades trigonométricas cotangente de y es equivalente a tener coseno de y sobre seno de y. Pero como ya viene dado como una integral inmediata, sabemos cuál es su respuesta. Entonces este factor integrante va a ser igual a Euler elevado a la menos la integral de cotangente de y, es logaritmo natural de valor absoluto de seno de y. Y aquí vamos a aplicar propiedades de logaritmos. Tenemos una base Euler elevado a un logaritmo natural de un argumento seno de y. Este signo menos podemos introducirlo acá por propiedades de logaritmo. Entonces puedo escribir al factor integrante de la siguiente manera: u de x, y va a ser igual a Euler elevado a la logaritmo natural de valor absoluto de seno de y a la menos 1. Ojo que eso no es una función inversa. Entonces seno a la y a la menos 1 puedo escribir como 1 sobre seno de y. Y listo, allí sí aplicamos la propiedad respectiva, y entonces el factor integrante que me va a quedar, que esto va a ser igual por propiedades de logaritmo, Euler elevado al logaritmo natural de un argumento. Solamente me queda el puro argumento con dos signos, positivo o negativo, pero en este caso me voy a quedar solo con la solución positiva. Y entonces este factor integrante, si es que yo lo multiplico por la ecuación diferencial dada, se va a convertir en exacta, ya que al primer instante no lo fue. Pero aquí podemos simplificar esto. Recuerden que por identidad trigonométrica 1 sobre seno de y es equivalente a tener cosecante de y. Entonces ese factor integrante lo vamos a multiplicar por toda la ecuación diferencial que tengo acá. Y después vamos a volver a hacer el procedimiento para comprobar si es que la ecuación diferencial es exacta. Entonces multiplico por acá, voy a poner, a ver, aquí sería Euler, se ha escapado Euler. Ya. Entonces a cada término de la ecuación diferencial le multiplico por cosecante de y. Y aquí podemos de una vez introducir este signo menos. Entonces alteraría los signos de los términos que están dentro del paréntesis, y me va a quedar aquí menos Euler a la x por cotangente de y. Y acá sería menos 2y por cosecante de y por el diferencial de y igualado a 0. Entonces ahora sí, multipliquemos por este factor integrante que es cosecante de y a cada término. Entonces sería cosecante de y por Euler a la x por el diferencial de x, menos Euler a la x por cosecante de y por cotangente de y, menos 2y por cosecante de y por cosecante de y. A la final me queda cosecante cuadrado de y, ¿no es cierto? Entonces aquí solamente le elevo al cuadrado. Listo, ahora sí comprobemos si es que la ecuación diferencial es exacta, dado el factor integrante respectivo. Y ahora sí volvemos a encontrar la derivada parcial de m con respecto a y, es decir, la derivada parcial de cosecante de y por Euler a la x. En este caso sabemos que la derivada de cosecante de y es igual a lo siguiente, sería igual a menos
cotangente de y por cosecante de y. Esa es la derivada respectiva de cosecante de y. Y esto está multiplicado por Euler a la x, que en este caso se comporta como constante. Recuerden, solamente derivo con respecto a la variable que estoy ahorita utilizando en la derivada parcial. Euler a la x se comporta como constante. Ya tengo esta derivada parcial de m con respecto a y. Ahora encontremos la derivada parcial de n con respecto a x, una vez que ya he encontrado el factor integrante que me va a hacer que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces, aquí la derivada parcial de n con respecto a x, es decir, de menos Euler a la x por cosecante de y por cotangente de y, la derivada de Euler a la x es Euler a la x mismo. Entonces me quedaría esta misma expresión. ¿Por qué? Porque cosecante de y y cotangente de y se comportan como constante a la vez que derivo parcialmente con respecto a x. Y acá, esta función de acá, 2y por cosecante cuadrado de y, cuando derivo parcialmente con respecto a x se comporta como constante, entonces se haría 0. Todo lo que no tenga que ver con la variable que voy a derivar parcialmente es una constante. Y entonces ahora sí podemos evidenciar que son iguales las derivadas parciales. Puedo copiar esto acá para que se vea igual, por si acaso se confundan. Y vemos que la derivada parcial de m con respecto a y es equivalente a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Y ahora vamos a utilizar una función que es dada gracias a la teoría de cálculo vectorial y lo que es con derivadas direccionales. Aparece esta teoría de que me va a permitir que aparezca una función compuesta de dos variables que va a ser igual a la integral, en este caso integral de una de las dos expresiones que yo quiero utilizar, si es esta función m de xy o n de xy. En este caso la más sencilla de integrar sería esta parte de aquí. Voy a tomar m de xy. Aquí es opcional, depende de ustedes cuál quieran escoger. Y como voy a integrar parcialmente con respecto a x, le agrego una función que voy a llamarle g de y, con respecto a la variable que no voy a integrar parcialmente. Continuando con el procedimiento, tendría una función compuesta de dos variables que son x e y. Esta va a ser igual. Cuando integro parcialmente, lo mismo. Las funciones que no tengan que ver con el diferencial de x, en este caso cosecante de y, se comporta como constante. E integramos. La integral de Euler a la x sigue siendo Euler a la x. Entonces me quedaría esto mismo, ¿no? Cuando integro parcialmente esta función. Porque cosecante de y, como mencionaba, se comporta como constante. Y luego le agrego la función g de y, que ojo no está dentro del integrando, entonces solamente la paso, sería más g de y. Una vez que hice esto, el siguiente paso me dice que yo debo derivar parcialmente con respecto a la variable que no integré. Es decir, sería de la siguiente manera, copiamos por acá, la derivada parcial de f de xy con respecto, en este caso, ¿a qué variable sería? Sería con respecto a y. ¿A qué va a ser igual? Habíamos hecho el procedimiento respectivo y habíamos dicho que la derivada de cosecante de y es igual a menos la misma función cosecante de y por cotangente de y, que es su otra función que le acompaña. Y esto multiplicado por Euler a la x, que sería una constante. Como estoy derivando parcialmente con respecto a y, Euler a la x se comporta como constante y como está multiplicando, se la extrae. Pero luego multiplicando me queda mismo esta expresión. Y luego derivo la derivada parcial de g de y con respecto a y sería g' de y. Y listo, una vez que tengo esto, a esta función, esto que he encontrado aquí, le voy a igualar a la función que no utilicé para integrar. ¿Cuál fue la función que no utilicé? Si aquí podemos evidenciar, ocupamos m de xy. Habíamos dicho que m de xy va a ser igual, en este caso con el nuevo factor integrante, a esto de aquí, cosecante de y por Euler a la x. ¿Y cuál fue la función que no utilicé para integrar? Es esta de acá, n de xy. Entonces, a esta función debo igualarle. Una vez que le igualo, ustedes pueden evidenciar que este término de aquí es equivalente a este término de acá. Entonces, si es que este pasa a sumar acá, se van a hacer 0, entonces se cancelan. Lo cual quiere decir que me va a quedar que g' de y, como dice que va a ser una función con respecto a y, esto va a ser igual a menos 2 veces y por cosecante al cuadrado de y. Muy bien.
Entonces, ¿qué debemos hacer para encontrar g de y? Como está con derivada, sería g' de y igualado a menos 2y por cosecante al cuadrado de y. Solamente integro en ambos lados para encontrar esta función. Entonces, ¿cómo sería? Aquí ya está la solución. Solamente necesitamos g de y. Y recuerden que la solución de una ecuación diferencial exacta está igualada a la constante. Y vamos a integrar entonces en el lado izquierdo y en el lado derecho. Sería integral de g' de y. La copio por acá. Con respecto a y va a ser igual. El menos 2 se extrae como constante. Y tendría por la integral de y por cosecante cuadrado de y. Por el diferencial de y. Y entonces aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo, ¿no? La integral de una derivada es igual a la función misma, es decir, que me va a quedar g de y. Y esto va a ser igual. Aquí podemos integrar por partes, porque veo una multiplicación de dos diferentes funciones. Una es algebraica, que es y, y la otra es trigonométrica, que es cosecante cuadrado de y. Entonces hacemos por acá el procedimiento. Vamos a utilizar la letra t. Sea t igual a la función más fácil de derivar, que en este caso sería y. Y la derivada de t es igual al diferencial de y, ¿no es cierto? Porque la derivada de y es 1 y multiplicado por su diferencial. Y acá abajo voy a poner el diferencial de v es igual a lo que me queda del integrando, que en este caso es cosecante cuadrado de y por el diferencial de y. ¿Y qué hago para encontrar v? Debo integrar esta función y esa integral también es inmediata. La integral de cosecante cuadrado de y es igual a menos cotangente de y. Y entonces ahora sí, ¿qué me quedaría? Tendría aquí g de y es igual, recuerden la integración por partes me dice que multiplique t por v, pero aquí tengo un menos 2. Menos 2 por y es menos 2y. Y multiplicado por menos cotangente de y, los signos se hacen positivos, entonces aquí sería 2 veces y por cotangente de y. Y luego sería menos la integral, este menos 2 no me olvido, de la multiplicación diferencial de t. Entonces sería menos cotangente de y por el diferencial de y, ¿no es cierto? Y listo. Entonces continuamos. G de y, ¿a qué va a ser igual? Me va a quedar 2 veces y por cotangente de y, la copio por acá. Aquí multiplicamos los signos. Menos por menos es más. Y por menos me sigue quedando menos. Entonces solamente copio el signo menos, extraigo la constante que es el 2 y me queda la integral de cotangente de y por el diferencial de y. Entonces ya vamos a tener a qué equivale g de y. G de y es igual a 2 veces, en este caso, y por coseno de y. Muy bien, 2 veces y por cotangente de y. Vamos a ver dónde se escapó algún signo. Aquí se supone que había que multiplicar t por v y me quedaba menos por menos más, 2 veces y por cotangente de y. Acá tampoco se escapó ningún signo, entonces estamos bien, hasta ahí. Y luego sería menos 2 veces, y la integral de cotangente de y sabemos que es igual al logaritmo natural de seno de y, entonces sería menos 2 veces logaritmo natural de valor absoluto de seno de y. Y aquí agrego una constante de integración indefinida. Y entonces ya tendría la solución respectiva, que me va a quedar igual. La solución, voy a poner por acá solución. Recuerden que la solución es de esta manera, es decir, la función f de xy igualado a c, que es la constante. Y f de xy, ¿a qué equivale? Acá tenía la solución, una de las partes de la solución que era cosecante de y por Euler a la x. Entonces por acá pongo cosecante de y por Euler a la x. Y luego sería más g de y, que es esto de aquí, 2 veces y por cotangente de y, menos 2 veces logaritmo natural de seno de y, más c. Esto es igual a 0. Pero como debo despejar a c, ¿qué pasa aquí?
Entonces aquí me va a quedar cosecante de y, bueno, por aquí se me fue un signo, cosecante de y más 2 veces cotangente de y menos 2 veces logaritmo natural de seno de y es igual a menos c. Pero como debe quedar c, vamos a multiplicar por menos 1 a toda la ecuación. Entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. Este término de aquí se va a hacer positivo, ¿no? 2 logaritmo natural de seno de y, si es que multiplico por menos 1. Y los demás serían negativos. Sería menos Euler a la x por cosecante de y. Y sería menos 2 veces y por cotangente de y. Y esto es igual a c. Y listo, entonces aquí estaría la solución de la ecuación diferencial hecha exacta, transmitida al comienzo. Si te gustó el video, compártelo por favor y muchas gracias.